Hoy puedo caminar y decir, sabes, desearía no haber hecho esto o aquello, pero no debo enterrarme en la pena jamás. Al hablar de cosas de esa naturaleza, es cuando mi abuso sexual pasó. Fue por ese tiempo, entre los 12 o 13, que necesitaba mucha ayuda. Era adicto a la pornografía, adicto al sexo por teléfono, era adicto a las relaciones con otras mujeres. Pero su papá entró a la habitación y se acostó conmigo y comenzó a tocarme de forma inapropiada. Estaba paralizada, no pude moverme, no pude hablar. Bienvenidos a Pasión Pura. Mi nombre es David Kiley Foster y soy el anfitrión de este programa. La semana pasada te mostramos historias de esos que han sufrido y sobrevivido al abuso sexual infantil. Es un crimen atroz. Y los que son sus víctimas seguido tienen miedo y necesidad del poder sobrenatural de Dios para sanar las heridas profundas. Hoy continuaremos con el Dr. Roy Blankenship, mientras comparte más del trabajo de apoyar a los sobrevivientes del abuso sexual que van a su clínica en Woodstock, Georgia. Esta es información invaluable que te preparará para ese día cuando tu hijo, mejor amigo o colega te confiesen que han sufrido de esta forma y necesitan tu consuelo y dirección. Jesús dijo que Él vino a sanar las heridas de los descorazonados para proclamar libertad para los cautivos y liberación de los prisioneros, para consolar a aquellos que llevan en ellos una corona de belleza para sus cenizas y un adorno de oración en el lugar de su desesperación. Cuando termine contigo, serás llamado roble de justicia y una planta del Señor para mostrar su esplendor. Lo que hacemos es estructurar el programa con valores espirituales y principios judio-cristianos que creo funcionan. Uno de esos principios es que Dios creó al ser humano para tener pensamientos, sentimientos y opiniones. Y desde el canal comenzamos a enseñar a la gente, hombres y mujeres, a tener vocabulario emocional. Así nos volvemos autoconscientes. Creo que en lo profundo de nuestro corazón no hablamos con Dios mentalmente, hablamos con Dios con el corazón. Y la mente es muy lógica y el corazón, cuando hemos sido abusados, está poco muerto. Debemos animarnos y la forma para hacerlo es enseñar vocabulario emocional y enseñar autoconciencia sobre lo que sentimos. Y luego dar a la gente la libertad de expresar lo que ellos sienten. Al enseñar a las personas a ser autoconscientes, les enseñamos cómo expresar lo que sienten. De nuevo, hay una mezcla en nuestra humanidad de intelecto, expresión lógica, pero también necesitamos la expresión emocional. Continuamente las áreas donde la gente tiene dificultades con la habilidad de reconocerse a sí mismos. Luego, ¿qué es un nivel sano de agresión? ¿Y cómo poder ser agresivos activos cuando necesitamos serlo en vez de ser agresivos pasivos? Comenzamos a identificar estos patrones relacionales que han causado que la gente se atore y les enseñamos a reconocerse a sí mismos. Una forma de reconocerte es poder decir tu historia. Si puedo darle a otros la libertad de crear su propia narración de su vida, para tomar las cosas dolorosas que pasaron y moverlas en su historia de vida, para hacerlo parte de su historia. Si puedo enseñarles cómo estar conscientes de cómo se sienten sobre la narrativa ahora y expresar la pena y el dolor, y luego aprendan cómo llevar eso a Jesús. Isaac dice que Jesús borró nuestras penas y dolores, y digo aleluya y alabado el Señor por eso. Tengo muchos arrepentimientos en mi vida que llevaré conmigo hasta la tumba. Pero Jesús tomó mis penas y dolores, los borró. Hoy puedo caminar y decir, sabes, desearía no haber hecho esto o aquello, pero no debo enterrarme en la pena jamás. Y tratamos de llevar a la gente al punto donde puedan expresarlo y sacudir esas narraciones de sus experiencias de vida juntas y expresar el dolor y aprendan lo que significa caminar con Dios en honestidad e integridad. Y fuera de eso se pasa al solo contexto de aprender sobre comportamientos adictivos y diferentes comportamientos entre familiares. Y cómo reconocer cuando estás estresado o ansioso y cómo lidiar con la gente apropiadamente. Cuando estás molesto, enojado o agitado y qué haces para tomar buenas decisiones para no crear circunstancias poco manejables.
Y hay un grupo de habilidades que aprendemos, ya sean cosas prácticas sobre la vida o cosas espirituales sobre la vida. Pero esas habilidades las creamos y enseñamos al comenzar a desarrollar la conciencia y la habilidad de expresar cómo nos sentimos, entendiendo cómo nos pasaron las cosas en el pasado y moviendo nuestras narrativas de vida juntos y usando el plan de Dios de penas y dolor, dejando que Dios nos quite eso. Conocí al vecino de al lado y era un soldado retirado, muy masculino. Algo que llamó mi atención porque una de las cosas que me faltaban era lo masculino. Al hacernos amigos y al hablar de cosas de esa naturaleza, es cuando mi abuso sexual pasó. Fue por ese tiempo, entre los 12 o 13. Se volvió buen amigo mío, pero luego se volvió de naturaleza sexual. Y fue cuando mi vida comenzó a ir cuesta abajo, sintiéndome abandonado porque mi padre no estaba ahí para protegerme. Y aunque no sabía nada, pero tenía estos sentimientos de abandono. Fue él quien me enseñó sobre masturbación y él me introdujo a ese tipo, a esa clase de cosas. Al principio era, veamos qué puedo hacer para hacerlo feliz, porque él era del tipo masculino que a mí me gustaba tanto, y creo que por un periodo de tiempo tomó el rol de un padre para mí, porque él me aceptaba y quiso que fuera su amigo. Siempre supe en mi mente que lo que él hacía estaba mal, pero sientes los sentimientos tan abrumadores de aceptación y seguridad, aunque suene extraño. El sentimiento de seguridad de tener a alguien que te acepte por cómo te ves, aunque fueras delgado o no tan alto o de apariencia rara. Él te acepta por lo que tú eres. En un sentido extraño, había mucha seguridad en eso. Aunque sabía que estaba mal y que no me sentía bien cuando el abuso sucedía, yo no creía que Dios me viera en realidad como alguien que no merece nada. Porque en mi mente, al crecer en un hogar cristiano, eso era muy mal visto. Pensaba, debo estar sucio, pero por otro lado me sentí aceptado y por otro lado me sentí temeroso de decirle a alguien. No quería decirle a nadie que era un secreto o un momento de amistad, pero en realidad solo me hizo creer que Dios, Él, no lo hacía, que Dios no estaba ahí para mí. Y eran los mismos sentimientos de abandono que sentí cuando mi padre no estaba. El abuso sexual infantil es una de las más dañinas experiencias que un niño pueda sufrir. Puede ser tan traumático que de hecho muchos reprimen el recuerdo para sobrevivir la pena interna que causa. Y la sanidad no comienza hasta que el recuerdo finalmente emerge a sus 20, 30 y 40 años. Afortunadamente hay muchos recursos excelentes ahora que señalan el problema desde una perspectiva cristiana. Un libro de esos es Silencio, pasando del silencio a la sanidad después del abuso sexual infantil, por Nicole Braddock Bromley. Escrito por alguien que ha creído las mentiras y sentido la vergüenza. Silencio no te deja lidiar con tu abuso solo. Nicole saca de la profundidad los recursos, el consuelo para ayudarte a romper el silencio, perdonar a quien te hirió, darte cuenta que no es tu culpa y lograr la diferencia. Este libro te brinda sanidad. Para obtener el libro Silencio, pasando del silencio a la sanidad después del abuso infantil, solo entra en Pure Passion US. Es Pure Passion US. Hice deportes, atletismo y traté de crecer tanto como pude en ellos. Y después de un año del incidente o incidentes, conocí la pornografía por mi vecino de al lado. Eso comenzó una espiral en caída a los 14 o 15 de presentarme la pornografía y fue aumentando conforme iba creciendo. La pornografía era una forma mejor de vivir una vida y al ir creciendo fue una doble vida para mí. Era algo que podía ir y convertirme en alguien
que creí que quería ser, porque yo creí que era esa persona, en realidad. El Internet eran las ligas mayores para mí. En cuanto lo tuve y descubrí cómo usarlo, fue cuando comencé a ver pornografía con más regularidad. Cuando estaba en la universidad, comencé a actuar usando el sexo por teléfono. Vacié numerosas tarjetas de crédito y años después conocí a la que ahora es mi esposa y estaba luchando con la pornografía. Nos casamos y pensé que el matrimonio ayudaría con eso y ayudaría con las necesidades sexuales y, claro, como todos creo que lo saben, esa no es la cura. Y aún dentro de mi matrimonio, desde el principio, luchaba yo con la pornografía y, ah, sobre todo con la pornografía en Internet. Y al ir escalando con el tiempo, las cosas comenzaron a adentrarse en la pornografía y mi matrimonio comenzó a ser solo atracción por el mismo sexo. Ah, Sexo telefónico, charlas en internet, cosas de esa naturaleza. Algunos recuerdos de mi pasado comenzaron a volver a mi mente. Siempre sentí que algo había pasado cuando era joven, pero no estaba seguro y yo sentía que mi niñez era tan nebulosa desde los 12 o 13 hasta, no lo sé. En realidad no había recordado mucho sobre mi infancia y al comenzar a ir a unas terapias en el matrimonio, Dios trajo algunos de esos recuerdos. Ciertas cosas que me denotaban o cosas que me devolvían un pensamiento o un sentimiento que tenía. Y creo que había un deseo y una cosa que aprendí es que cuando tenía un deseo de estar seguro y sentirme necesitado de volver a esa clase de pornografía, de atracción por el mismo sexo, para sentir que la persona me deseaba y sentirme seguro, y ahí estaba esa masculinidad, otra vez que sentía no tener. Recuerdo que en una terapia, la casa donde vivía el vecino, es en realidad lo que recuerdo. Recuerdo dolor en esa casa y no estaba seguro qué era. De hecho estaba en el ministerio como pastor en el momento de ir a terapia y el consejero con el que estaba comenzó a hacer una oración junto conmigo. El Señor había revelado unas cosas, pero nada específico. No fue hasta septiembre del 2008 en que muchas cosas pasaron en mi matrimonio, en que supe que necesitaba mucha ayuda. Era adicto a la pornografía, adicto al sexo por teléfono, era adicto a las relaciones con otras mujeres, codependientes de quienes eran y su conversación. Entonces, en realidad fue evidente que necesitaba ayuda, necesitaba más que una sesión de terapia. Y fue cuando el Señor me llevó a TREC, que es un programa de internado para adicciones. Y a través de eso a través de sesiones de terapia, ahí el Señor reveló especificaciones sobre no solo mi abuso, sino también el por qué regresaba a ciertos comportamientos. Para mí, una palabra que se incrustó en mi corazón para mi proceso de sanidad fue desesperación. Comencé un programa de 3 meses donde fue cuando estaba en estado de desesperación. Veía a otros a mi alrededor y unas personas estaban listas y desesperadas por controlar sus adicciones y cuidarse solos y otras no. Una cosa que descubrí fue, no puedo preocuparme por nadie más. Tengo que lograr arreglar mi vida como cristiano. Tengo que tener orden en mi vida. Como padre y como esposo, tengo una familia que está esperando por mí. Y lo más importante, tengo un Padre en el cielo que está esperando por mí para ser su seguidor. Y la desesperación fue algo a lo que me aferré. Verás, estoy desesperado por esto, estoy desesperado por sanar, estoy desesperado por encontrar la libertad que Cristo tiene para mí. Y eso fue lo principal en mi vida.
durante este programa que me ayudó. Mi relación con Dios ha sido transformada. Verás, ir al seminario y aprender teología era una cosa, pero profundizar mi pasión por Dios es otra. Sigo volviendo a la palabra desesperación. Cuando te vuelves espiritualmente desesperado, suplicas a Dios por lo que sea. No importa si es un estudio bíblico o solo un pasaje. Recuerdo leer, cuando estaba en el programa, leer los Salmos y cómo la palabra refugio seguía sobresaliendo para mí. Él siempre es mi refugio y no temo mal alguno. Puedo refugiarme en Dios. Así que mi caminar con Dios solo es perfecto, no, pero se ha profundizado desde el proceso de sanidad que comenzó en mi vida. Si luchas contra el abuso del alcohol y crees que no hay esperanza, llámanos a HopeQuest. Si has luchado con el abuso de sustancias y drogas toda tu vida y crees que no hay esperanza, llámanos a HopeQuest. Si te saliste de los límites con tu sexualidad y hay quebranto ahí, si te has involucrado en inmoralidad sexual y estás fuera de los límites de lo que Dios dice es correcto y no puedes encontrar sanidad tú solo, llámanos a HopeQuest. Dios nos ha enseñado mucho sobre cómo ayudarte a crecer y madurar y encontrar transformación. Tu meta es volverte como Jesús, y en HopeQuest creemos tener las herramientas para ayudarte a llegar ahí. Para más información sobre HopeQuest Ministry Group, puedes entrar en nuestro sitio web www.hopequestgroup.org o llámanos al 678-391-5950. Crecí en un hogar de un pastor y en realidad las cosas fueron mal para mí desde la edad de 5. Y toda la memoria de mi pasado es muy turbia. Cuando tenía 5 años yo pasé la noche con una amiga de la iglesia, una de las niñas del decano, y me había ido a la cama y me acosté en la cama y ella nunca vino, pero su papá entró a la habitación y se acostó conmigo y comenzó a tocarme de forma inapropiada. Estaba paralizada, no pude moverme, no pude hablar, no podía decir nada y eso recuerdo nada más. No recuerdo que ella regresara a la habitación o algo así. Y después de esa experiencia, siempre sentí que había algo malo en mí, o estaba sucia, o tenía algo que esconder, pero nunca le dije a nadie. Solo lo dejé en mi interior, y en realidad no recuerdo mucho hasta tal vez los 12 o 13. Pero mi relación con mi papá, él estaba muy distante, él no me abrazaba mucho, no me reconocía mucho. Si me reconocía, normalmente era pero pudiste hacer esto, o era negativo. Y mi percepción de él era que no me protegía y que no me amaba, así que me sentí no amada y abandonada y no aceptada. Era muy insegura de niña, era muy seria de niña. El único recuerdo real que tengo de mi papá durante ese tiempo fue que unos años después mi papá me dejó faltar a la escuela y me llevó a pescar y pesqué un primer pez y era muy pequeño y él lo devolvió. No he olvidado que eso rompió mi corazón. Aún me siento triste porque fue lo que sentí cuando niña, que era muy pequeña y no lo suficientemente buena y me sentí rechazada por él. No hablé sobre el abuso hasta tal vez, probablemente hace unos 3 años. Así que no sabía que estaba afectándome. Pero en las relaciones que escogí eran muy controladoras, relaciones muy abusivas, novios, y he estado casada varias veces.
en mi primer matrimonio, nunca me casé por amor. Me casé para huir de las situaciones y circunstancias. Con mi primer esposo, yo tenía 18 cuando nos comprometimos para casarnos y él estaba en el ejército. Y decidí que no quería casarme y tenía problemas y tomaba mucho y comencé a experimentar con drogas y alcohol en ese punto. Y cuando eso pasó tuve problemas, comencé a tener problemas en casa con mis padres, querían que me mudara y terminé casándome con él y al fin me mudé de casa y me casé con él, no porque mi corazón lo quería y lo amara, pero porque quería salir del problema. Eso duró 9 meses y era una relación físicamente abusiva que terminó en divorcio. Y inmediatamente después de eso me casé con mi segundo esposo. Bueno, comencé a salir con un tipo y comencé a usar drogas más fuertes en ese punto. Y me embaracé de mi primer hijo. Luego de 6 meses de dar a luz, me casé con él porque creí que era lo correcto. Y mis padres no querían que viviera con él porque mi papá es pastor y todo eso. Así que continué tomando decisiones en la vida para molestar o complacer a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Entré a un programa de 3 meses internada para trabajar con las drogas y alcohol, pero en realidad no era por lo que estaba ahí. Así que en ese punto comencé a trabajar con mis cosas y mejoré mucho, pero en realidad no toqué lo del abuso sexual mucho, no creí necesitarlo. Sentí que había lidiado con eso y no necesitaba hablar más sobre eso. En realidad fui ahí por todos los demás, por mi esposo y por mi hijo y por mi familia. Y al parecer estaba mejorando en el exterior, pero salí y llegué a casa después del programa de 3 meses y 6 o 7 semanas después de estar en casa, comencé a usar de nuevo, sintiendo que nunca haría feliz y nadie sería feliz conmigo y nada era lo suficientemente bueno, así que volví con las mismas emociones que me llevaron al mismo lugar. Así que volví a un programa residencial, el programa TREC. Estuve ahí por 3 meses y no llegaba a ningún lado, estaba atorada, estaba frustrada. Luego unas circunstancias ocurrieron que en realidad despegaron el proceso de duelo para mí. Y era algo que nunca experimenté antes. Y el fin de semana después de que esas circunstancias pasaran, leí un libro llamado El corazón herido, del abuso sexual, y no pude dejarlo. Creó sentimientos en mí que nunca antes experimenté, ansiedad, no podía respirar muy bien, mi corazón se aceleraba, no podía dormir ni comer, me sentía miserable, pero al mismo tiempo era como si las luces se apagaran. Al final entendí el impacto que el abuso tuvo en mi vida, no solo el abuso sexual, sino todo el abuso durante mi vida. Escribí un sinfín de distintas circunstancias en mi vida que habían pasado. Abuso físico, abuso emocional, abuso verbal, que permití que pasara, pero no estaba consciente de eso. No tenía idea del impacto que tuvo en mi vida y las cosas comenzaron a tener sentido desde que era niña hasta adulta. ¿Por qué tomé las decisiones que tomé? ¿Por qué tomé las opciones en las relaciones con los hombres que tuve? ¿Por qué tenía desórdenes alimenticios? Nunca entendí todo eso. ¿Por qué era tan insegura? No tenía ningún sentido para mí. Para mí me liberó sentir que finalmente me daba cuenta del impacto que el abuso a los 5 años tuvo en mi vida. Me influenció en las decisiones que tomé y me ayudó a entender que no sé qué es el amor, no tengo idea y nunca la tuve después de 3 matrimonios y tener 3 hijos.
y me enoja y me pone triste, que no sé qué es el amor o la intimidad, no tengo idea. Pero a través de ese proceso el libro me ayudó a reconocer cuánto me ama Dios, y que cuando Jesús murió en la cruz nunca pude envolver con mi mente el amor de Jesús. En realidad no entendí eso hasta que pude pasar por el proceso del duelo. Es una pena inmensa, y saber que Él experimentó la pena de las cosas que se me hicieron, pero que también las cosas que yo hice. Me abrumaba entender cuánto me amaba, y me hizo entender para qué me creó, y que Él nos crea para amar, recibir amor y dar amor. Eso que yo siempre había perseguido toda mi vida, desde que era una niña, de mi padre, de los hombres, de las relaciones de todos, me lo perdí. Estaba bloqueada para poder recibirlo o darlo por lo que había pasado. Pero no tengo que quedarme ahí. Yo entendí cuánto me ama Jesús y que experimentó todo eso por mí. Entonces, ¿por qué no lo dejo amarme? Y es la parte más dura para mí durante toda mi vida, el permitir que Dios me ame. La lucha más grande para mí es confiar en Dios y decirle, ¿sabes? No confío en ti, pero quiero confiar. Sé que eres confiable, sé que eres bueno, pero esto no se siente bien. Para mí poder hablar de esa forma personal y decirle lo negativo y el miedo que tenía, y volver a las escrituras o lo que dice sobre mí y unirlo todo, está sanando y ayudándome. Me agrada servir a un Salvador que ha traído sanidad bajo sus alas. No solo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, resucita de la muerte en gloria, también brindó poder para sanar y transformar hasta el corazón más quebrantado y el alma más perdida. Nuestra misión aquí, en Pasión Pura, es brindarte la buena nueva de que Jesucristo murió por los sexualmente quebrantados y resucitó para liberarnos de todo lo que nos ataba. Como dijo el salmista, lo que diré del Señor es que es mi fuerza, mi fortaleza, mi refugio, mi fuerte torre y liberador, mi ayuda presente en tiempos de necesidad. Si necesitas sanidad, amado mío, se encuentra en los brazos de Jesús. Soy David Kiley Foster para Pasión Pura.